tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarlos, poder saludarte y comunicarme con ustedes a través de este video con un mensaje que creo que va a enriquecer tu vida, que va a hacer que tu entendimiento sea abierto para que entiendas un poco más, para que comprendas uh, el amor de Dios, la bondad de Dios y todo lo que Dios tiene para nosotros. Hoy me voy a apoyar en una excelente historia que está en la Biblia, en el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Segunda de Reyes. Es acerca del profeta Eliseo y el sitio de Samaria. Son más de 34 versículos que tiene la historia. No los voy a leer, pero voy a contar a grosso modo la historia para que sepas de qué se trata esto. Y al final voy a enfatizar en una palabra o en una frase que el profeta dice y que creo que será bendición tanto para ti como para los que te rodean, para la iglesia en general y obviamente también para mí. Así que, como dije, esta historia está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo, al final del capítulo 5 del capítulo 6, perdón, versículos 24 al versículo 33, y el del capítulo 7, del versículo 1 al versículo 20. Ben-Hadad, rey de Siria, sitió la ciudad de Samaria, es decir, la puso en confinamiento. Una palabra muy de moda y que tú entiendes en estos días. La sitió para hacer guerra y para acabar con ellos y para que en la ciudad no entraran ni salieran ni personas ni provisiones. Por lo tanto, las provisiones empezaron a escasear. Llegó un momento dado en que el hambre era tan inmensa tan pronunciada dentro de la ciudad de Samaria, que una cabeza de burro, nos dice el texto, una cabeza de burro costaba 80 monedas de plata. Era un dineral y que se tenía que, por una cabeza de burro, no creo que era para hacer burritos, pero sí era para comerla, para cocinarla. Entonces era carísimo, carísimo, 80 monedas de plata. Y también se pagaban 20 monedas de plata por 300 gramos de estiércol de paloma. Esto es increíble porque si uno revisa la ley que Dios le dio al pueblo, no, el burro no era un animal comestible dentro de la dieta kosher de los hebreos. El burro era un animal considerado impuro o inmundo o sucio, de tal manera que no lo podían consumir. Y de igual manera el estiércol, aunque fuera de paloma y que 300 gramos costaran un dineral, de todas maneras la ley no estaba dentro de la ley el que el estiércol de paloma fuera comestible. Entonces, esto nos habla de una crisis de comida, de falta de comida y una crisis también financiera y económica dentro de la ciudad de Samaria. Así que esto es el contexto. El texto también nos relata que el pueblo, que el rey, andando por los muros de la ciudad, una mujer le gritó y le dijo, y le dio voces al rey, y entonces el rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y la mujer le da una petición impresionante que me estremece. Dice, mi vecina y yo, mi compañera y yo, nos pusimos de acuerdo para comer un hijo hoy, mi hijo y el hijo de ella mañana. Y el mío lo cocinamos. Y ahora que le toca cocinar, nos toca cocinar al hijo de ella, ella ya no quiere que lo cocinemos. Al oír estas palabras, al oír esta petición, que ahí estamos hablando ya de canibalismo. Estamos hablando de algo prohibido completamente entre el pueblo del Señor como parte de la ley de pureza que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, imagínate, comiendo burro, carne de burro o cabeza de burro, usando estiércol de paloma y todavía llegando al canibalismo. Al escuchar esto, el rey se rasgó las vestiduras en señal de duelo, en señal de aflicción. Y cuando él se rasgó las vestiduras, el texto bíblico nos dice que el pueblo pudo ver que traía cilicio, esos cinturones con púas que afligían la carne del ser humano,
y que eran un castigo también muy demasiado doloroso, pero que en momentos de tanta tribulación ayudaban pues eran señal de duelo, eran señal de tristeza, eran señal de dolor, y el pueblo pudo ver que el rey traía silicio. Así que esto es lo que el marco que rodea nuestra historia y lo que está sucediendo. Entonces el rey se llena de ira al escuchar la historia y al saber todo lo que está sucediendo en la ciudad de Samaria, y lo primero que hace dentro de ese confinamiento y dentro de esa escasez es buscar un culpable. Y curiosamente, el culpable que el rey busca y encuentra es al profeta Eliseo, y dice: juro que la cabeza de Eliseo rodará por el suelo. Imagínate, ahora sí que Eliseo, si hubiera sido mexicano, hubiera dicho: ¿y yo qué culpa tengo? Pero era tal los extremos que se estaban viviendo dentro de esta historia y en la ciudad de Samaria, que todo mundo había empezado a comportarse de manera extrema, de manera reaccionando y no accionando. Así que así llegamos al final del relato en el capítulo 6, cuando se nos dice que el rey mandó buscar a Eliseo, pero que Eliseo sabía que venían por él y mandó, escúchame bien, mandó cerrar las puertas de su casa. Luego empieza el capítulo 7, y en el capítulo 7 nos dice ya lo que Eliseo profetiza. Y Eliseo en el versículo 1 dice: para mañana a estas horas 3 kilos de harina costarán una moneda de plata, y 6 kilos de cebada costarán la misma moneda de plata. Imagínate, de 80 monedas de plata de la cabeza de un burro a tener abundancia, es decir, a tener harina para cocinar pan y cebada para cocinar pan, o si eres de Sinaloa, para hacer una rica agua de cebada. Entonces, quiere decir que ya no iba a haber sitio en la ciudad, el ejército sirio ya no iba a estar rodando la ciudad, y que el pueblo iba a tener una gran victoria. Pero la clave aquí está en lo que Eliseo dice: para mañana a esta hora. Recuerda bien esto, y si quieres repítelo conmigo en este momento: para mañana a esta hora. En el versículo 2 se nos dice que había un príncipe en el cual el rey apoyaba su brazo, es decir, era de su mano derecha el que estaba siempre con él, el que lo ayudaba tal vez a subir una escalera, tal vez a sentarse en el trono, pero una persona cercana y al rey. Y cuando escucha lo que Eliseo dice, entonces dice, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, esto va a suceder de la manera en que tú lo dices. Y cuando Eliseo escucha lo que el príncipe dice, va a suceder, pero tus ojos no lo verán. La historia continúa. Esta historia termina así: 4 leprosos, también que estaban confinados, pero ellos por enfermedad, dicen: vamos a morir de hambre, o vamos a morir de lepra, o vamos a morir porque el ejército sirio nos va a asesinar si vamos hacia donde está el campamento sirio. Entonces ellos que estaban fuera de la ciudad deciden ir y decir: pues nuestra vida no vale nada, vamos a morir de todas maneras. Decide ir a donde está el campamento sirio, y cuando llegan ven que el campamento sirio está desolado, abandonado, y todas las riquezas, pertenencias, armas y cosas que había llevado, utensilios que había llevado el pueblo sirio para hacer el campamento alrededor de la ciudad de Samaria, estaban intactas en su lugar. Entonces ellos empiezan a comer lo que hay, empiezan a guardar cosas para sí. Estos 4 leprosos encontraron un botín, una riqueza que era demasiado para ellos. Cuando ellos están juntando las cosas para ellos, empiezan a reflexionar, y uno de ellos dice: ¿por qué vamos a quedarnos con esto? Si hay un pueblo allá que está confinado, hay un pueblo que está temeroso, hay una ciudad que está rodeada y que está muriendo de hambre, les tenemos que ir a compartir. Entonces van, dan voces, la gente no les cree, hay una serie de sucesos. Yo te invito a que leas el capítulo completo. Total que el pueblo al final van, revisan, ven que es verdad, el pueblo sale, se apropia del botín. Cuando regresan a la ciudad, el príncipe sobre el cual el rey apoyaba su brazo
está a la entrada de las puertas y el pueblo al entrar corriendo pisotea a esta persona y el príncipe muere. Tal y como había dicho Eliseo, tus ojos no lo verán. En respuesta a que el príncipe había dicho, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, lo que tú dices, Eliseo, no sucederá. Así que esta es la historia. Te la conté con algunos detalles, pero estoy tratando de hacerlo para que comprendas, para que vayamos a lo siguiente. Lo que quiero que el Señor quiere que hoy aprendamos es que lo que hablamos es muy importante. Lo que decimos tiene una importancia tanto que el hermano de Jesús, el Santiago, en su carta nos dice que la lengua tiene el poder de bendecir y de maldecir. Y no porque la lengua sea un órgano en sí mismo espiritual, pero la lengua, nuestra boca, procesa nuestros pensamientos y lo que creemos. Y en el caso específico de este príncipe, cuando el profeta de Israel dio la palabra de que Dios traería liberación y por lo tanto los precios se iban a ir hacia abajo y todo iba a regresar a la normalidad, no una nueva normalidad, sino una normalidad, todo iba a ser tal y como era antes, entonces este hombre no lo creyó y habló incredulidad. El Salmo 116, versículo 10 dice, creí, por lo tanto hablé. Y lo que hablamos, queridos amigos y hermanos, es lo que creemos. Lo que decimos y sale de nuestros labios refleja lo que creemos. Nuestra escala de creencias, nuestro sistema de creencias es reflejado por todo aquello que hablamos. Eliseo habló palabras de libertad. Él dijo, para mañana a esta hora sucederá esto. Y cuando Eliseo habló con lo que él creía, habló lo que Dios puso en su corazón. Y él proclamó libertad. Y dijo, mañana a esta hora. Y el príncipe sobre el cual el ayudante del rey, dijo, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos. Al final, cuando Eliseo le dice que sus ojos no verán tal liberación, sucede tal y como Eliseo lo había visto. Por eso yo te quiero decir, con mucho cuidado, que aprendamos a decir las cosas de una manera correcta y que para decir las cosas de una manera correcta recurramos a cambiar nuestro sistema de creencias. Porque nuestra lengua, lo que hablamos, refleja lo que creemos. Yo te quiero decir, ¿qué es lo que crees tú para esta temporada de tu vida? ¿Qué es lo que tú crees acerca de Dios para tu familia? ¿Qué es lo que tú crees para tu trabajo, para tu economía, para tu vida? ¿Qué es lo que crees para tu vida que Dios cree para ti? Eso es importante porque lo que Dios dice es lo que Dios cree de nosotros. Y muchas veces nosotros no reflejamos lo que Dios dice de nosotros. Pero aquí lo importante de esta historia es que nos lleve a reflexionar qué es lo que vamos a decir a partir de ahora. Porque Dios nos está diciendo a través de esta lectura, para mañana a esta hora sucederán milagros en tu vida. Para mañana a esta hora las cadenas que atan tu mente, que atan tu vida, se romperán. Para mañana a esta hora, todo aquel yugo que esté sobre ti y que no te deja ser libre, será roto. Para mañana a esta hora, puertas que estaban cerradas se abrirán. Para mañana a esta hora, aquello que consideras imposible, si lo crees, sucederá. Para mañana a esta hora. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos? ¿O vas a decir, sé que así será, porque Dios abrirá las ventanas de los cielos y me enriquecerá, y me proveerá, y me sostendrá? Es importante que aprendas a tomar la palabra, lo que Dios dice,
y creas lo que Dios dice, no lo que las noticias dicen, no lo que los vecinos dicen, no lo que Facebook dice. Eso no es importante para tu vida. Eso te permite pasar el día, pero lo que te permite pasar la vida y vivir por encima de las circunstancias es lo que tú le crees a Dios. Para mañana a esta hora, ese trabajo que crees que no vas a conseguir, lo vas a conseguir. Puedo escuchar que Dios abrirá esa puerta, que tú lo crees y que tú lo dices. Para mañana a esta hora, la sanidad que la sanidad que estás esperando, Dios te la concederá. Para mañana a esta hora, el perdón que estabas esperando o el valor que estabas esperando para pedir perdón sucederá. Lo que te estoy diciendo es que dentro de este confinamiento tiene mucho que ver y es muy importante lo que creemos. Tenemos que creer lo que Dios dice, tenemos que creer lo que Dios habla, tenemos que creer lo que Dios piensa de nosotros. Hay mucho de dónde elegir. La voz de las redes sociales, la voz tal vez del periódico, la voz de la gente que te conoce, la voz negativa de la gente que se enferma, la voz del gobierno. Hay tantas voces que escuchar. Yo creo que debemos escuchar la voz de Dios y no hablar negativamente diciendo que las ventanas del cielo están cerradas, que Dios no nos escucha, que Dios no está pendiente de nosotros. Dios está pendiente de nosotros y quiere lo mejor para nuestras vidas. Mañana a esta hora vendrá libertad. Mañana a esta hora vendrá gozo. Mañana a esta hora vendrá lo que tenga que venir y que Dios haya declarado sobre ti. Pero tú tienes que aprender a decir mañana a esta hora. Si no crees el milagro, no lo disfrutas. ¿Me escuchaste? Si no crees el milagro, no lo disfrutas. Es lo que podemos aprender de este relato bíblico. Podemos aprender que Dios libera, podemos aprender que Dios hace que el enemigo huya, podemos aprender que Eliseo profiere una palabra de libertad, podemos aprender que las cosas pueden cambiar, pero lo más importante que podemos aprender del relato bíblico es que si tú no crees el milagro, no lo disfrutas. Yo te invito a que aprendas a abrazar lo que Dios dice de ti, a tomar lo que Dios dice de ti, procesarlo a pesar de las dudas. Que no es malo tener dudas, sino pasarlo por encima de nuestras dudas y empezar a creer en que Dios lo hará, porque mañana a esta hora, si lo crees, sucederá. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que las bendiciones de Dios te alcancen y que tú te dejes alcanzar por esas bendiciones.